Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara de esa manera. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? El nombre que le hemos querido poner a esta predicación es perdonar, es sanar. Hay un libro, se lo recomiendo, de Fred Lusky, que se llama precisamente así: perdonar es sanar. Y el primer punto de reflexión lo quiero tomar de la primera lectura del libro del Eclesiástico. Dice el texto: ¿cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No sé, Rubén, si estás ahí conmigo. Ese es el texto al que me quiero referir, que es un trozo de la primera lectura. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Es una pregunta. Es una pregunta para ti. ¿Cómo puedes decirle al Señor que te sane si estás lleno de rencores? Nos encanta cuando el sacerdote invita a un rato de oración de sanidad, porque sabemos que la salud es muy importante en nuestra vida. Pero ¿cómo le pides al Señor la salud si tu corazón está lleno de resentimientos? Y tú sabes bien que el rencor enferma.
Y no se trata de negar las emociones, no se trata de eso, pero sí se trata de no anidar esas emociones negativas, no las anides. Tú sí te puedes enojar, te puede dar cólera, te puedes molestar, te puedes irritar, te puedes fastidiar con algo, pero no anides esa emoción porque te enferma. Dicen los estudiosos que el rencor produce hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, estrés, insomnio, y es cierto. Así que, hermanos, el perdón trae a nuestra vida la salud, y no solo la salud espiritual, también la salud física. Existen 3 emociones con una capacidad enorme de enfermar: la tristeza, el miedo, el resentimiento. ¿Cuáles? Diga en esta tarde: en el nombre de Jesús, declaro para mi vida no anidar miedos, tristezas, resentimientos. El segundo punto de reflexión también está tomado del texto del libro del Eclesiástico. Ya terminando, Rubén, ayúdame. Dice el texto: piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Ya no más enojo. Te enojaste un rato y punto, pero basta. Ponle límites a ese enojo para que no se convierta en un resentimiento, en un rencor que luego te enferme. Pero piensa en tu fin, es decir, piensa en tu muerte. Si usted supiera que hoy se va a morir, ¿qué haría? De repente llamaría a las personas con las que ha tenido inconvenientes, desencuentros, y se disculparía para no irse con ningún pendiente. Si tú supieras que las personas de tu casa hoy van a morir, y si estás enredado con un resentimiento, un rencor, ¿qué harías? Yo creo que hablarías con ellas, harías las paces con ellas. Una persona vino a consulta espiritual y me dijo: padre, me está carcomiendo la culpa. Y le dije: ¿qué pasa? Y me dijo: padre, no sé, pero mi madre murió hace 2 meses y yo estaba enojado con ella. Y no he podido, padre, de resolver esa situación tan dolorosa. Me está doliendo más el hecho de que yo estuviera enojado con ella que su misma muerte. Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. No vale la pena. No vale la pena lo que hoy estás sintiendo en tu corazón. Háblate con la persona con la que rompiste la relación. Vuélvele a hablar. Haz las paces. No sea que hoy te mueras. No sea que esa persona muera. Pero no guardes rencor. El tercer punto de reflexión lo tomo de la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y dice: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, para el Señor morimos. Y usted puede estar pensando: Pedro, ¿qué tiene que ver pues lo que estás hablando del perdón, la reconciliación,
con esta segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y tiene que ver todo, mira. ¿Uno vive para Dios o vive para su propio ego? Y cuando vive para su propio ego, es porque hay un amor propio exagerado. Usted dirá, padre, pero ¿cuántas veces nos has dicho que nos queramos? Pues sí, claro, debes quererte, debes estimarte, debes valorarte, pero no de manera exagerada. Porque cuando ya es exagerado, eso tiene un nombre, se llama egolatría. Terminas idolatrando tu propio ego. Y cuando terminas idolatrando tu propio ego, no eres capaz de perdonar. Mira, cuando una persona es demasiado egocéntrica, cualquier cosa que le hacen se le vuelve un mundo y luego otro mundo para poderse reconciliar. Se llama hipersensibilidad emocional, y la hipersensibilidad emocional es fruto de un amor propio exagerado. No vivimos para el ego, vivimos para Dios. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Tanto en la vida como en la muerte le pertenecemos al Señor. Por favor, no te quedes rumiando lo que el otro te dijo y no te gustó. Que eso no se quede haciendo ruido en tu cabeza. Metabolízalo, déjalo ir. Supera ese amor propio exagerado. No te quedes rumiando lo que el otro te hizo. Déjalo ir, déjalo marchar. Deja que el agua corra entre las piedras. Supera ese amor propio exagerado. Tú no vives para tu ego, tú vives para Dios. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Porque lo que a ustedes les pasa me pasa a mí, y lo que a mí me pasa les pasa a ustedes. Que uno a veces se queda rumiando algo que le dijeron, y en la noche antes de dormir se está rumiando eso, y cuando despierta vuelve a rumiarse eso, y cuando está en la ducha se sigue rumiando eso que le dijeron, y eso no te deja estar tranquilo, porque estás viviendo para tu ego, y a ti te llamaron para que vivieras para Dios. No te rumies lo que tienes que dejar ir. Y que tú puedas disfrutar la vida plenamente. Y usted me dice, padre, ¿qué tiene que ver esto de disfrutar la vida plenamente con el perdón? Una persona que está llena de resentimientos no puede disfrutar la vida plenamente. Hay una arandelita frente a muchas situaciones que no te permite saborearte la vida libre y plenamente. Y cuando digo libre y plenamente es porque si tú tienes rencores con alguien y ese alguien va a ir a una fiesta, entonces tú dices, yo no voy a esa fiesta porque va a ir fulano de tal. Y si tú tienes rencores con una persona y esa va a estar en un paseo, entonces yo no voy a ese paseo porque fulano de tal va a estar en ese paseo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Es que tú mismo te vas cerrando los espacios y terminas viviendo en una baldosa, y al vivir en una baldosa te vuelves neurótico. Eso es lo que pasa. Y cuando te vuelves neurótico, entonces ya no estás disfrutando la vida plenamente. Y al respecto quiero ayudarle a hacer esta aclaración. Escúcheme esto, que se lo digo con todo el amor. Supere el ideal que tiene del otro. Diga, superaré el ideal que tengo del otro. ¿Ustedes sabían que eso hace demasiado daño? Miren, todos los seres humanos tenemos un ideal de papá aquí, un ideal de mamá, un ideal de hermano, un ideal de esposo, un ideal de esposa,
un ideal de amigo, un ideal de cura. Todos. Y cuando uno se levanta, se da cuenta a la hora de relacionarse que esos ideales que tiene aquí no se parecen en nada a los reales. Y cuando uno no es capaz de superar esos ideales, entonces se relaciona con el real y ese ideal se choca con el real y uno no acepta al otro. A uno le parece que el otro no debe ser así, que el papá no debe ser así, que la mamá no debe ser así, que los hermanos no deben ser así, que mi pareja no debe ser así, que el cura no debe ser así. ¿Qué hay que hacer? Por favor, rompa el ideal para que pueda aceptar el real. Si usted no rompe el ideal, siempre su ideal chocará con el real y tendrá serios problemas con las personas. Pero si usted se deshace del ideal, aprende a amar el real del otro. Finalmente, lo que tenemos que aprender a amar no es lo que imaginamos del otro, sino lo que el otro realmente es. Cuarto punto de reflexión. Escuche esto que me parece muy interesante y aprovecho para decirles, miren, la Biblia y particularmente los evangelios tienen unos detalles, y en esos detalles están los secretos del mensaje. Por eso es tan apasionante estudiar la Sagrada Escritura. Ahora, cuando uno no está ahí bien puesto, los detalles pasan de largo y uno no nota y se pierde el secreto del mensaje. Y yo les voy a ayudar en esta tarde a que caigamos en la cuenta del detalle. Miren, en el evangelio que acabamos de proclamar de San Mateo, Jesús, al poner la comparación, respondiendo a la inquietud de Pedro, dice: al empezar a ajustarlas, hablando de las cuentas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Ahí está el secreto. Y al presentarle ese hombre, no pudo pagar los 10,000 talentos. Su patrón le perdonó la deuda. Sale, se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios y no le perdona la deuda. ¿Por qué digo que ahí está el secreto? Ponga atención. Un talento, uno, equivale a 6,000 denarios, es decir, a 6,000 salarios diarios, es decir, a 16 años ¿de qué? De trabajo. Un talento son 16 años de trabajo. ¿Cuántos debía aquel hombre? 10,000 talentos. Y si un talento son 16 años de trabajo, 10,000 talentos serán 160,000 años de trabajo. ¿Uno cuándo paga eso? Eso no tiene, como dicen las señoras, eso no tiene pagadero. Eso es impagable. 160,000 años de trabajo. A diferencia del otro que solo debía 100 denarios, es decir,
100 jornales, 100 días. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Quiero llegar con este punto, que el perdón tiene que ver con lo imperdonable. Perdón tiene que ver con eso. Escuche, ¿cuándo uso el perdón? Cuando me encuentro con un acontecimiento que puede llegar a ser imperdonable. Por eso no entiendo cuando alguien me dice: padre, es que yo sí perdono que se haya llevado las llaves y que me haya dejado afuera. Yo eso sí lo perdono. Y yo perdono que no le haya comprado los zapaticos al niño, que el niño ya necesita unos zapatos nuevos. Pero una infidelidad, padre, una infidelidad, yo eso no se lo voy a perdonar. A mí me toca sacar todo esto, sacar mi arsenal de palabra y de Biblia. Le digo: un momentico, espere a ver usted para dónde va. Es que el perdón es para perdonar lo imperdonable. Las bobaditas de la vida, eso no. Es precisamente cuando el error es grande y grave, que yo tengo que abrir mi corazón y decirle al otro: como es imperdonable lo que me hiciste, yo estoy listo para darte una oportunidad y para abrazarte de nuevo. La honra y la gloria, ¿para quién? Para Dios. Solo para Dios. Tiene que ver con lo grande, con aquello que parece tan grave y que uno dice: esto no tiene nombre, esto no tengo cómo perdonarlo. Precisamente es eso lo que tenemos que perdonar, porque hemos entendido que al que se le perdonó debía una cuantía imposible de pagar. El quinto punto de reflexión: la diferencia entre 100 días de trabajo y 60 millones de días de trabajo. ¿Qué diferencia tan grande? A este le perdonan 60 millones de días de trabajo y este no perdona 100 días. Para sacar esta conclusión, hermanos, pongan cuidado. Hay un abismo entre lo que debemos y nos deben. Diga después de mí: hay un abismo entre lo que debemos y nos deben. Hay un abismo. Yo lo voy a poner en mi caso. Lo que yo debo a Dios, no tengo con qué pagarlo. Y lo que ustedes me deben, me lo pagan muy fácil. Ahora, yo no puedo ponerme a pelear con lo que tú me debes cuando yo sé que lo que yo le debo a Dios, no tengo con qué pagarlo. Y lo voy a poner en tu caso. Mira, lo que tú le debes a Dios, no tienes con qué pagarlo. Lo que otros te deben, te lo pagan muy fácil. Cada que alguien te haga algo, piensa en eso. Esto no es nada para lo que yo le debo a Dios. Esto no es nada. Esto no es nada. Y si el Señor fuera a cobrarme, que ya sabemos que ni paga ni cobra, ya sabemos que ni paga ni cobra, pero si nos gusta imaginar esto, si el Señor nos fuera a cobrar, no tendríamos con qué pagarle. Cuando alguien te haga algo, piensa en eso. Esto en relación a lo que yo le debo al Señor es nada. Sexto mensaje. Dice el texto que fue y lo metió en la cárcel.
Este que había sido perdonado no fue capaz de perdonar a su compañero y fue y lo metió en la cárcel. Pero ¿saben una cosa? El de la cárcel, en realidad, la cárcel en realidad es para el que no perdonó. A mí me gusta mucho leer a Nelson Mandela, es una ficción que tengo. Y cuando Nelson Mandela fue a salir de la prisión, dijo: al salir por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y uno se vuelve prisionero del resentimiento y del rencor. No es que uno meta a la cárcel al que no le paga, es que uno se va a la cárcel por no perdonar lo que el otro le debe. La peor cárcel del ser humano son los barrotes y las rejas del resentimiento y el rencor. Y termino esta predicación con el séptimo punto. Dice el texto al final del Evangelio, Rubén, ¿me ayudas? Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Cuando los compañeros de aquellos hombres se dieron cuenta que éste no le perdonó la deuda de 100 denarios al otro, quedaron consternados. ¿Y por qué? Porque el rencor lo único que sabe producir es tristeza. Yo no puedo creer que alguien me diga: padre, tengo mucho resentimiento, muchos rencores, y eso me hace sentir como tan rico. Yo me siento tan contento y tan feliz con estos deseos de venganza, con estas ganas de desquitarme, con estos rencores, con estos resentimientos. Yo bailo en una pata, padre, de cuenta de estos resentimientos que tengo. A mí nadie me ha dicho eso en la vida, y yo no puedo creer que eso pueda llegar a pasar. Porque el rencor y el resentimiento produce una consternación y una tristeza inmensa. Y crean, hermanos, que si esta palabra el Señor hoy nos la ha regalado, es porque nos quiere libres y alegres, y porque quiere que tengamos vida en abundancia. Usted vino por una palabra que le dé calidad de vida y la acaba de recibir. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.